Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy. Es que estábamos aquí detrás de cámaras, risa y risa. Pero bueno, nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La La vocecita. Vocecita. Y bueno, hoy tenemos un tema, mira, hasta venimos Uniformados. uniformados sobre, sí, acorde al tema de Ajá. hoy, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de el síndrome de aniversario. ¿Qué es aquello que has repetido en fechas específicas, en momentos específicos? Y vamos a empezar definiendo qué es un síndrome de aniversario, porque viene pues ya con Anselin Schussenberger, me parece, ¿no? Sí, de hecho, bueno, creo que el ser humano siempre trata como de entender lo que le pasa, ¿no? Sí. Y muchas veces no entiende qué le pasa. Entonces, en esta búsqueda ha ido indagando en diferentes áreas para poder encontrar respuestas a todo esto que le está pasando. Hemos hablado mucho del transgeneracional. Sí. Tenemos un programa creo que es el cuarto o el quinto programa que habla sobre transgeneracional. Y si tienen dudas, pues véanlo porque ahí tocamos muchos temas de cómo es que influye la vida de nuestros ancestros en nuestra propia vida. Ujú. Entonces, en este análisis de la vida familiar, nos tenemos que remontar a Jung, porque es el primero que empieza a ver que hay una injerencia de la familia dentro de las actitudes o las actividades de un individuo. Ujú. Sí, sobre todo él trabajaba mucho con personas con enfermedades mentales y todo Ujú. eso y veía patrones dentro de las familias de Claro. estos enfermos, ¿no? Ujú. Entonces ahí empieza como esta curiosidad por investigar y por ir más a fondo en todos los temas que tienen que ver con qué tanto influye nuestra familia en nosotros, ¿no? Después, Bosomen Inagi, ya lo mencionábamos en alguna otra transmisión, empieza a darse cuenta que hay lealtades familiares, que hay cosas que un niño vive que tienen que ver con la familia. Ujú. François Adolto también, más que nada hacia los padres y el entorno cercano del niño, pero empiezan a darse todas estas investigaciones en función de cómo influyen. Y en algún momento efectivamente llega Anna Anselin Schutzenberger, que descubre algo bien interesante y es que tendemos a repetir patrones, eventos, situaciones de nuestros ancestros. ¿Cómo es que se da cuenta Anna Anselin Schussenberger de todo esto? Ella había estudiado con estos eh, psiquiatras y psicólogos, ¿no? Con Nagy, con François Dolto, con eh, Moreno, que era el que hacía psicodrama y todo este tipo de cosas. Y ya había estado en contacto con todo ello. De hecho, tenían un grupito que se reunía en París todos los jueves para platicar de todos estos avances que ellos iban teniendo y encontrando en la terapia, ¿no? Entonces, Anne Schussenberger llega un día a la casa de una paciente y ve la foto de una persona muy parecida a su paciente en la entrada. Y cuando llega con su paciente que está postrada en cama porque tiene un cáncer de mama, entonces le pregunta que quién es la persona de la foto. Y la consultante le dice, ¿es mi mamá? ¿Qué pasó con ella? Dice, lo que pasa es que ella murió de cáncer cuando tenía 35 años. Su paciente tenía cáncer y tenía 35 años. Claro. Entonces ahí es cuando Anne Schussenberger empieza a identificar que hay situaciones que repetimos de nuestros ancestros en determinado momento, en determinada edad o en determinada fecha. Ujú. Y es lo que ella denomina el síndrome de aniversario. No sé si ustedes, por ejemplo, pueden ver que en su familia hay fechas que se repiten, por ejemplo, ¿no? Ujú, Cumpleaños, ujú. fallecimientos, Bodas. bodas. Sí, es como muy marcado Ujú. esa parte, ¿no? Porque curiosamente nacen en el mismo mes, alrededor también de la Del misma mismo día. Ujú, fecha. O hay ujú, bodas, ujú, o hay nacimientos de ujú, funciones. Hay muchas cosas que ujú. pasan, pero alrededor del mismo mes o alrededor de la misma fecha, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que es un buen ejercicio que Ujú. podamos hacer en este momento, como identificar en qué mes se repiten todos estos eventos importantes para saber si hay algún síndrome de aniversario en la familia, ¿no? Exacto. Y es que creo que tenemos que remontarnos al tema de lo que es un trauma, ¿no? Ujú. Un trauma no superado que se queda encriptado, le llamaban todos estos psiquiatras, o sea, la cripta. Ujú. Se queda encriptado este drama y de alguna forma tiene que salir. Hay un dolor que no es superado, que no es trascendido.
Entonces se queda encriptado y entonces va a salir de diferentes formas en generaciones siguientes, ¿no? Un ejemplo de síndrome de aniversario tiene que ver con los terremotos de México, ¿no? O sea, el temblor del 85, que se da un 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, y que obviamente causa muchísima destrucción dentro de la Ciudad de México. Muchas casas, muchos edificios se caen, mucha gente muere, y esto pasa en 1985. 32 años después, en el 2017, el 19 de septiembre, a la 1:17 de la tarde, vuelve a haber un terremoto que vuelve a tirar muchos edificios y vuelve a haber muertos y vuelve a haber todo esto. ¿Por qué se da en la misma fecha? ¿Qué es lo que sucede ahí? Y entonces esto nos habla de ese drama que queda encriptado y que es parte de un dolor colectivo en el caso de un terremoto. Sí. Entonces estamos hablando de un síndrome de aniversario porque se da en la misma fecha. ¿Sí? Entonces al darse Ay, en la ya no, misma fecha. ni nos digas porque ya estamos en julio, ¿no? No, y que O sea, hay que prepararnos entonces. no, ¿O hay que cómo es? trascender el dolor, o sea, porque se vuelve un duelo colectivo. Claro, Se vuelve un duelo colectivo, se vuelve un trauma, se vuelve algo que no nos permite avanzar hacia adelante porque sigue existiendo este dolor y cada año se hace la conmemoración y se hace el simulacro y se vuelve a revivir el drama y todo esto. Y entonces eso hace que siga encriptada esa información, ¿no? Porque claro. es un duelo no trascendido, es una información que muestra sacar algo a la luz, ¿no? Bueno, y es que esto también estás hablando del inconsciente colectivo, pero hay un inconsciente familiar. Por Así es. ejemplo, cuando una persona está en ese evento del terremoto, Ajá. pues también cómo lo vive, Ujú, ¿no? Y qué drama también ujú, ocasionó ese terremoto, ¿no? ujú. Entonces yo recuerdo a una persona hace muchos años que cuando temblaba salía y no, o sea, se ponía mal, Ajá. mal, mal, o sea, empezaba a gritar y empezaba como Ujú, a llorar y a entrar ujú, en crisis. Y la veías y decías, qué exagerada ujú, es, ¿no? Porque al final, pues ya 2 minutos, tres ujú, minutos y pasaba el temblor, pero realmente no sabías qué experiencias familiares había sucedido con ujú, esta información, ¿no? Probablemente había perdido seres ujú, queridos o su mamá o qué sé yo ujú. en el temblor del 85 que fue muy fuerte y que probablemente condicionó esa Ujú. información su reacción en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, esta parte de la repetición de los eventos es lo que Anschussenberger identificó como el síndrome de aniversario. Ujú, Sí, que se repitiera algo en la misma fecha o a la misma edad ujú, o en las mismas circunstancias. Hay un caso donde hay una persona que sufre un accidente de tránsito. Esto lo cuenta Anschussenberger también en ujú. su libro de Ay, mis Mis abuelos, ¿no? abuelos. Hay una persona que sufre un accidente el primer día de clases cuando lleva a su hijo a la escuela. En la siguiente generación, cuando el hijo ya es papá y lleva a su hijo a la escuela, sufre un accidente de tránsito el primer día de escuela. Y luego viene el nieto, que cuando lleva a su hijo al primer día de escuela también sufre un accidente de tránsito. Entonces nos está hablando de ese síndrome de aniversario, donde lo que interviene pues es el accidente de tránsito en el primer día de escuela, ¿no? Claro. Y bueno, ¿por qué se repiten estos dramas? ¿Cuál es la funcionalidad de que se repitan estos dramas, De manera pues sí, de exacta. manera exacta? Creo que es ver esa información, es ver ese evento que sigue generando un dolor dentro de la familia, que sigue, esto estamos hablando de un síndrome de aniversario en las familias, ya hablamos del colectivo, pero creo que en el término familiar hay un drama que se generó ahí, ¿no? Ujú, O sea, hemos visto muchos casos donde hay un asesinato y y en generaciones después, el mismo día, alrededor de la misma fecha, alguien de la familia resulta herido, ¿sí? O alguien de la familia resulta lastimado o peleado o algo, pero hay una repetición del evento que hace que se voltee a ver lo que vio a lo mejor el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, ¿no? claro. Entonces, la importancia también reunir las fechas de nuestro árbol genealógico, pues es sumamente importante, puesto que ahí se ve también si es un síndrome de aniversario. Sí, o un drama familiar, porque como explicábamos hace ratito, las fechas importantes tienen mucho que ver con estos aniversarios. O sea, si hay una muerte dramática, una muerte fuerte,
se va a repetir en generaciones siguientes. Ujú, Sí, o sea, hemos visto árboles donde un mismo día hay 2 o 3 o 4 muertes, ¿no? ujú, Y es porque hay un síndrome de aniversario o con una diferencia de 1 o 2 días. ujú. Sí, y creo que eso tiene que ver con un evento que no ha sido trascendido, ¿no? Em, Podemos ver también las condiciones, porque muchas veces se repite el evento y la fecha, Ujú. o se repite la fecha y la edad. Y entonces ahí es cuando Anschussenberger le llama el síndrome de doble aniversario, porque son dos elementos los que se están repitiendo, ¿no? Ujú. Como el caso de esta mujer que tenía cáncer, ¿no? O sea, era el La cáncer de edad. mama y era la Ujú. edad de la muerte. Entonces había una repetición ahí. Claro. Entonces, este doble aniversario, pues lo que hace es mostrar todavía más ese drama que no fue superado, ¿no? Oye, ahorita estoy como recordando un caso donde nos mencionaban que igual a los 47 años exactamente Ujú. era cuando fallecían las personas de la familia, Así ¿no? es. Llegaban Ajá. a los 47 años y ahí justo pasaba un accidente, Ajá. Un infarto. fallecía, otra persona a los cuarenta y Ujú. siete años tenía una enfermedad que lo mataba, o Ujú. sea, pero eran los cuarenta y Ujú. siete años exactamente y recuerdo ese árbol y es impresionante cómo es que, Muy preciso, muy exacto, exacto. Sí, claro. y digo, si nosotros empezamos a revisar nuestros árboles Ujú, genealógicos, vamos a ver que efectivamente hay estos síndromes de aniversario y estas lealtades. ujú, Sí, o sea, si una abuela muere a los 54 años, un nieto muere a los 54 años. Si a los 20 años tiene un hijo, la mamá, la hija también tiene un hijo a los 20 años. Y eso es muy frecuente, ¿eh? O sea, también esta parte de, de los he visto de nacimientos. los nacimientos, o sea, la mamá tiene su primer hijo a los 20 Sí, años, la hija a los 20 sí. años, la nieta a los 20 años, ¿no? Ujú, Entonces hay un síndrome de aniversario también en ese punto, ¿no? claro. O hubo un aborto, o hubo una pérdida, o hubo alguna situación, un choque, un accidente, y todo eso nos habla de los síndromes de aniversario porque es una información que se queda grabada. Recuerdo mucho un evento cuando Ujú, estábamos estudiando, cuando estábamos con Edgar en las clases. Un evento donde llega alguien a la clase y llega impactada porque casi le cae un oh, coche sí. encima, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando llega, pues llega impactada. Nosotros acabamos de pasar, no Ujú, tenía ni 5 minutos que ujú, habíamos pasado sí. por ahí, pero a nosotros no nos tocó vivirlo. Ujú, Pero viene otra compañera después y entonces llega diciendo que un coche salió volando y casi le cae encima. ujú, Y cuando se pone a ver las fechas, coincidía con un accidente que había tenido su hermano en el que había fallecido, me parece, ¿no? ujú. Entonces, obviamente eso le generó ese síndrome de aniversario, el evento con el auto, donde pone en riesgo su vida, que le recordaba la muerte del hermano en un automóvil, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos saber si probablemente nosotros tenemos estos síndromes de aniversario, ¿no? ¿Qué utilidad tendría como saber también si hay fechas repetitivas, si hay estas circunstancias que estamos hablando? Bueno, si hay algo que se repite es porque hay un dolor no sanado. Ujú, Entonces, la utilidad es identificar el ciclo, el síndrome de aniversario para ver qué es lo que no está sanado y entonces poder sanarlo. ujú. Sí, o sea, esa es como la utilidad que tiene. En este caso Ujú. que tú mencionabas, por ejemplo, de los nacimientos, Ajá, que la abuela la bisabuela tiene a la abuela a los ajá, 20 años, la abuela ajá, a la hija en 20 años y ujú, así sucesivamente, que es como justamente a los 20 ajá. años, ¿qué es lo que nos está queriendo ¿Cuál es el mostrar drama de la abuela? en este ¿Cuál sería el drama de la abuela? ¿Qué fue lo que la abuela estaba viviendo? abuela o bisabuela? Abuela o bisabuela. Bueno, el punto es ese primer ancestro que empieza con esa Con el cadena, patrón. con ese patrón, Ujú, ¿qué estaba viviendo cuando se embaraza, ¿no? ujú, En este caso, ¿qué fue lo que le impidió hacer? Porque a lo mejor fue también atarse a un hombre con el que no quería estar. ujú, O fue a lo mejor perder al hombre porque se va y entonces ese es el drama. O a lo ujú, mejor el drama es eh, truncar su carrera, ujú. ya no hacer todo lo que quería hacer. O sea, depende del drama, es lo que nos está mostrando, ¿no? Claro. Entonces, por eso cada caso es diferente. Entonces, pero si hay una repetición es porque hay un deseo de cambiar esa historia, Ujú. un deseo dentro de la descendencia, dentro del árbol, de cambiar la historia que generó el drama, ¿no? Ahorita que mencionas eso, me viene como a la mente también una situación que por ahí estábamos escuchando, que es cuando tú deseas cambiar tu historia, como que también Ujú, empiezas
a borrar la historia que tienes ya. Ajá. O sea, es impresionante eso, pero no, explícame qué es lo que pasa Bueno, ahí, porque es como recrear la historia o querer cambiarla y de repente como que todo lo demás se empieza a borrar. bueno, es que ese es otro tema, ¿no? Ese es Ajá, otro tema, pero digo, lo ajá, vamos a abordar, pero ese es otro tema muy diferente ujú, al síndrome de aniversario, no tiene nada que ver. ajá, El punto es que cuando nosotros hay una parte de nuestra historia que no queremos vivirla porque generó mucho estrés ujú, o porque generó dolor o porque generó alguna situación ujú, y nosotros queremos borrarla, en el inconsciente vamos a borrar esa situación, ujú. pero vamos a borrar también todos los beneficios que obtuvimos en ese Pero entrarían proceso. en estos dramas, por ejemplo, cuando tú mencionaste que la bisabuela vive un drama, Ujú. probablemente no se quería casar y la obligaron, Ajá, ¿no? Digamos. ajá. La bisabuela no se quería casar y la obligan, y entonces probablemente la bisabuela pues también entra en esta parte de querer borrar ese drama tan fuerte. Bueno, lo que pasa es que ahí se tiene que dar una combinación de datos Elementos. y de Ujú, fechas y todo esto, ¿no? El punto es que cuando se quiere borrar algo, se borra todo. O sea, se ujú, borra, por decir algo, vamos a poner un ejemplo. Hay una persona que no se quiere casar, que no ujú, quiere tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese es su drama. ujú, Eh, el tiempo que tarda en tener a los hijos son 9 años, ¿sí? Es un caso práctico. ujú. Eso lo trasladamos a la parte de la muerte de entre el esposo y la esposa. Y hay una diferencia de 9 años. Entonces ahí estamos viendo que lo que se está queriendo borrar es esto. ¿Qué es lo que pasa con las generaciones siguientes que no hay descendencia? Ujú. Porque entonces al borrar toda esta parte de los hijos, se borran los nietos, se borran los bisnietos, se borra todo esto. Wow. Sí, porque es como querer anular ese espacio de estrés. Ujú. Es una solución Es una al solución. final, ¿no? Ajá. Es una solución a ese drama, a ese estrés de ese Entonces, ancestro, aunque no se vive obviamente en su vida, ¿no? Como ajá. tal, pero sí se encripta esa información y entonces lo que sucede es que sí se lleva a cabo, pero en la En la descendencia. descendencia. Entonces, cada que nosotros queremos borrar algo porque nos dolió, porque sentimos culpa, por lo que sea, no borramos nada más eso. O sea, borramos todo lo que se vivió en ese entorno, ¿no? Ujú. Y entonces obviamente podemos desaparecer los efectos que tuvo ese entorno, Ok. tanto positivos como negativos, Ujú. ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda ahí? Pues hacer una reinterpretación del pasado, ¿no? Una resignificación, Ujú. que es muy diferente a quererlo borrar. Claro. Sí, entonces eso ya es un tema terapéutico, la resignificación. Necesitas a alguien que te ayude a hacer esa resignificación, Ujú. ¿sí? Porque al final de cuentas es ver el otro aspecto que no estamos viendo porque la forma en la que estamos interpretando viene de esas cuestiones preconcebidas, Ujú. de estos sesgos en la percepción, porque en realidad estás estableciendo un juicio, Claro. ¿sí? No es que las cosas sean así, es que tu juicio te lleva a creer que las cosas son así. Entonces una resignificación es darle una connotación diferente a la que tú estás creyendo para que no tengas que eliminar los efectos y puedas cambiar la historia, ¿no? Ujú. Sí, digamos que, bueno, si pudiéramos dar un ejercicio para las personas que nos están viendo, podríamos como escribir una carta. Ajá. Ajá, podemos a lo mejor escribir una carta como primer paso y probablemente sí es necesario el acompañamiento Ujú, terapéutico como tú mencionas. Sin embargo, podemos utilizar ujú, una carta, ujú, ¿no? Una carta en donde nosotros escribamos ujú, esa situación de nuestra vida, pero ujú, también viendo qué es lo que nos está enseñando, ujú. cuál es el aprendizaje, cuál es Los recursos que los nos deja. recursos que nos deja el hecho de vivir Ujú, esa situación, ¿no? Entonces es como darle un giro ujú, totalmente a ese conflicto, ¿no? ujú. Y en vez de alguna Negarlo. manera negarlo o que cause estrés, darle la vuelta para Ujú, impulsarnos o para dar recursos y ujú, salir pues empoderados de ujú. esa situación, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que esta parte de la reinterpretación es muy importante para Ujú. poder también sanar el pasado. Ok. O sea, porque si no nos quedamos en este juego de amor-odio o en este Ujú. juego de las culpas o todo eso, y eso siempre va a estar condicionando nuestras decisiones, ¿no? Entonces creo que sí es importante el poder darle un significado diferente a lo vivido.
Oye, pero en esa carta sí va a ser como muy larga, ¿no? O sea, Pues es que depende ¿qué qué es lo que podemos poner quieras, en esa carta? depende qué es lo que quieras Ujú, cambiar, ¿no? Yo sugiero que se haga en función a eso que tú estás queriendo borrar, ¿no? O eso que estás ujú, queriendo desaparecer. Porque si la haces de toda la vida, pues sí va a ser muy larga. Entonces creo que esto es muy puntual. ujú, Digo, esa es una parte. La otra es que puede ser ejercicios de hipnosis o de ujú. PNL Ahí ya también, entraría todo el eso. El acompañamiento acompañamiento, así terapéutico, es. claro. O contarlo de una forma diferente. Ujú, O sea, creo que una de las cosas que lo hablábamos en el capítulo pasado del dolor y del sufrimiento, ujú, creo que una de las cosas que el ser humano tiende es a querer evitar y desaparecer cosas, ujú, ¿sí? Y creo que más bien es como agradecerle esas experiencias también, porque claro. creo que esas experiencias también han formado parte de nuestro desarrollo personal y álmico, ¿no? Ujú, Entonces, todas esas experiencias que nosotros vamos viviendo, pues tienen una utilidad y también ujú, sacamos cosas que son gratas, ¿no? Entonces, creo que el punto es también darle una significación diferente para hacer las paces precisamente con el pasado. O sea, creo que el hacer las paces con el pasado es entender las cosas de una forma diferente a lo que nosotros estamos creyendo que fueron, ¿no? claro. Sí, entonces, a final de cuentas, todo termina con la parte del agradecimiento de lo que me enseñó, ¿sí? O sea, lo que me enseñó la experiencia. Porque a final de cuentas, sin esos recursos, no sería quien soy en este momento, ¿no? Claro. Muy bien, pues muy interesante, digo, estos temas. De repente ya sabes que me gusta como estar, Campechanea. sí, campechaneando, porque si no, como que me surgen ideas y quisiera como plasmarlas y por eso las pregunto, porque creo que al Ajá, final también es parte de todo de esta información que nosotros podemos brindar, ¿no? Hacia las personas que nos están viendo en este momento. claro. Y bueno, regresando al tema original, que es Sí. el síndrome de aniversario, pues es lo mismo, ¿no? O sea, creo que hay un evento que hay que cambiar, que hay que Ujú, sanar, un evento que a lo mejor no nos pasó a nosotros, no, a lo mejor sí, porque también tú puedes tener síndromes de aniversario en tu propia vida, es decir, que tú repitas en la misma fecha eventos similares, y entonces ahí hay que regresar a ver qué fue lo que pasó, ¿no? claro. Y bueno, quizás en algún otro momento podemos hablar de los ciclos biológicos que Ujú, también como que empatan un poco acá y pueden ser como, digo, parte importante también para identificar estos eventos que vamos teniendo en nuestra vida, ¿no? Porque pues hay eventos específicos en algún tiempo de vida de nosotros, ¿no? Pueden ser cada 5 años, pueden ser cada 10, cada ujú, 15, eso no hay unos ciclos exactos. Ujú, determinados. Eso es de acuerdo a cada persona y los ciclos varían muchísimo, ¿no? Pero es también muy ujú, interesante porque si nosotros analizamos nuestros dramas que vamos teniendo, ujú, incluso podemos ir registrando en una así hoja es. esos eventos importantes de nuestra vida desde lo que nos acordemos Ujú, y entonces a lo mejor, no sé, 5 años me vine a vivir a México, ¿no? ujú, Y para mí fue como muy importante y cómo lo viví, ujú, ¿no? Y a lo mejor me doy cuenta que al doble de la edad, que ajá, son los 10 10 años. años, volví como a tener otro cambio de casa, ¿no? Por Ujú, ejemplo, entonces ahí puedo registrarlo y cómo lo viví. Y entonces vamos como hilando esos dramas que nosotros vamos teniendo o esos eventos ujú, importantes de nuestra vida y probablemente nos vamos a dar cuenta que hay ciclos ujú, ahí que de alguna manera podemos también utilizarlos para ujú. sanarlos o para identificar qué es aquello que yo tengo que cambiar, ¿no? En mi vida. Sí, yo creo que son dos herramientas muy importantes, o sea, Ujú, los ciclos biológicos memorizados, ujú, que pueden confundirse exactamente con el síndrome de aniversario, ujú, que la diferencia es que el síndrome de aniversario es muy puntual, ujú, o sea, es muy específico. El ciclo biológico puede tener un margen de suceso, ¿no? ujú. Hasta un año con diferencia. El síndrome de aniversario casi siempre es exacto. Exacto. Casi siempre es exacto, diferencia de 3 4 5 días, pero no Ujú, más, ¿no? Y el claro. ciclo biológico sí puede tener un margen Un año mucho más o más un amplio, año menos. exactamente. ¿No? Entonces, sí, efectivamente son dos elementos que nos ayudan a ver qué es lo que no está resuelto, porque es repetitivo y todo lo que se repite, pues son cosas que hay que sanar, ¿no? Claro, que por algo se repiten, Ajá. ¿no? O sea, por algo vuelven a surgir estos eventos en algún momento de nuestra vida, porque nadie se ha como que adentrado a esa información, ¿no? Porque digo, al final creo que todos vivimos esos Ujú, eventos, pero no todos estamos despiertos, no todos estamos como
vamos, no observamos esa información de una manera consciente, Exacto. ¿no? Sino que simplemente las dejamos pasar y entonces en algún otro momento vuelven a suceder y entonces nadie se cuestiona, vamos, del por qué o el para qué de esas circunstancias, Sí, ¿no? y vamos, aquí entran varios factores como las lealtades familiares también, Ujú, pero también el hecho de conocer y tomar conciencia de esto nos permite estar en una hiperconciencia. ujú. Sí, o sea, si yo ya sé que hay un accidente, tenemos un caso también, ¿no? Que cada 8 años había alguien que se caía o de un puente, o de la azotea, o de algún lugar, y cada 8 años le pasaba lo mismo desde los 8 años, a los 8, a los 16, a los 24, y cuando venía a cumplir 32 años estuvo en una hiperconciencia de no subirse a nada que tuviera más de 1 metro de altura, ¿no? Ok. ¿Para qué? Pues porque ya sabía que tenía este ciclo de cada 8 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a los 32? Pasa a los 31, pasa a los 32, pasa a los 33, y en ese lapso no se sube a nada que tenga más de 1 metro, ¿no? Y obviamente en esa hiperconciencia pues rompe el ciclo de las caídas, ¿no? Entonces ahí es con esa hiperconciencia o hay que regresar a la primera caída o incluso A la podemos gestación. regresar a la Ajá. gestación y saber y preguntarnos qué pasó en el segundo mes de, digo, Ujú. sí, en el Sí, segundo mes de gestación. exacto. Entonces, hay varias formas. Uno es la hiperconciencia, el otro es regresar a donde se programó todo este ciclo, ¿no? ¿Qué sería lo más indicado? Sí, sí, ¿No? desde luego. Regresar Ujú, a buscar el origen ujú. para poderlo cambiar y que no surja ningún riesgo, ¿no? Quizás Exactamente. en un futuro. Exactamente, aunque la hiperconciencia también ayuda, ¿no? Ujú, Porque es estoy al pendiente, porque si el inconsciente me gana, pues obviamente yo me voy a llevar a vivir estos eventos, ¿no? claro, qué impresionante. Entonces, es bien interesante, es bien interesante. Sí, ya hablaremos de los ciclos. Yo creo que la próxima, en 1 o 2 capítulos hablamos de ciclos biológicos. Sí, No sí. sé cómo vean ustedes, ¿qué les parece la idea? Pues ya vamos viendo qué es lo que podemos abordar ahí en los Ujú, ciclos biológicos porque también suena muy ujú, interesante. Sin embargo, hoy dejamos algunos ejercicios que podemos pues hacer en esta conciencia, ajá, ¿no? Que es primero resignificar el pasado como para poder también pues tomar lo bueno de todos esos ujú, dramas que nos han surgido ujú, en nuestra vida, pero al final siempre hay ujú, una enseñanza, ya lo hablábamos en el capítulo ujú. anterior, que siempre hay una experiencia de vida, ¿no? Que en Así las es. crisis o los dramas o como queramos Ujú, llamarles, siempre hay un para qué pasa esa ujú, situación. Entonces el hecho de escribirlo y hacerlo consciente, ujú. bueno, pues nos va a ayudar también a tomar esa lección más fácilmente, ¿no? Exacto. Y otra que es el registro de estos dramas que hemos vivido en nuestra vida para identificar si hay algún ciclo Ujú. y entonces podamos saber a, a partir de cuándo podemos ir sanando esa situación, ¿no? Sí, que identificar si hay ciclo o hay un síndrome de aniversario, ¿no? Exacto. También si se repiten mucho las fechas, ¿Mm? creo que es importante también verlo. En el caso de las familias, ver cuántos cumpleaños hay alrededor de una fecha, Sí. y entonces ahí como que ¿O en nos va qué a dar meses, pistas. no? Sí, o en qué meses sí hay un, pero primero las fechas, o sea, porque Ujú, de repente conozco una familia por ahí muy cercana que hay muchos eventos alrededor del 11 de abril. ujú. Entonces hay nacimientos, 3 personas, 3 primos nacen el 12 de abril, hay Ujú. bodas el 11 de abril, hay cumpleaños el 11 de abril, hay cumpleaños el 14 de abril, hay fallecimientos el 6, el 7, el Wow. 19 de abril, o sea, todo va alrededor de todas estas fechas y obviamente nos está hablando de un drama familiar que no ha sido trascendido, Ujú, porque se siguen dando todo alrededor de esta fecha, ¿no? ujú. Wow, pues qué interesante. La verdad es que este síndrome de aniversario pues también es como ir profundizando en este tema para identificar si nosotros estamos también ahí teniendo síndromes de aniversario, ¿no? En nuestro árbol genealógico. Exactamente, entonces pues es un tema muy interesante que queríamos compartir con ustedes. Ya hablaremos de los ciclos biológicos, que también es un tema un poquito más amplio, pero muy muy interesante porque ahí entran muchos ciclos que ya vienen determinados por los ciclos de vida, Ujú, precisamente, y otros que vamos creando también en el transcurso del tiempo, claro, ¿no? claro, los Los septenios, ¿no? Por septenios, ejemplo, ajá, los septenios que dice Roberto Pérez que cada 7 años se da como un cambio ujú, de vida o de percepción también, ¿no? exacto, Los miedos también
en las etapas de la vida, que también es muy interesante. Podríamos hablar también de los miedos, porque también surgen miedos en cada etapa de nuestra vida que nos condicionan a nuestro comportamiento y ni siquiera lo entendemos, ¿no? Entonces, todo eso es parte de nuestra configuración personal y también es importante para conocernos más, a profundidad, ¿no? Así es. Entonces, pues no se pierdan los próximos capítulos, van a estar bien interesantes, hablando de estos ciclos biológicos, para que ustedes empiecen a identificar también qué es lo que todavía hace falta sanar en ustedes y en su familia. Claro que sí. Bueno, pues esto es un granito de arena para todas estas personas que están en búsqueda también de conocer ese árbol genealógico, el cómo resignifico la información, los dramas y todo esto que al final pues tienen un potencial, o sea, no todo es malo, sino también hay un potencial detrás. El punto es también trabajarlo y profundizar en estos síndromes de aniversario, en estos ciclos también de vida. Y el hecho de voltearlos a ver, bueno, pues también pierden peso, ¿no? Porque ya decía Jung que hasta que el inconsciente no sea consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Así es que hay que hacer consciente lo inconsciente. Pues un gusto estar con ustedes con este tema del síndrome de aniversario. Esperamos haber compartido información útil que a ti te pueda ayudar en tu día a día. Así es que nos vemos pronto en algún otro capítulo de La Vocecita y bueno, también recordarte nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como La Vocecita, en Instagram como Vocecita1, Telegram como La Vocecita, YouTube La Vocecita, TikTok La Vocecita y Spotify La Vocecita. Muchas vocecitas, así es que pues ahí nos estamos viendo en algún espacio y nos vemos pronto aquí en el canal con otro capítulo. Bye bye. Bye bye.